Cuando mi hijo me dijo que no estaba invitado a pasar la Navidad, no pregunté por qué. No supliqué. Solo lo miré de pie en el umbral de la casa que yo mismo le ayudé a comprar y respondí, entendido. Después di media vuelta, regresé a mi furgoneta, arranqué el motor y para cuando llegué a la señal de stop al final de su calle, ya había llamado al banco. Las cuotas de la hipoteca quedaron saldadas cerradas. Y aquello fue solo el principio de mi plan. La justicia debía imponerse y la soberbia tenía que pagarse. No os imagináis lo que hice después. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Aún no había cuajado la nieve, pero el aire en Anchorage aquella mañana cortaba como un cuchillo. Había conducido mi viejo Silverado desde Palmer 42 millas de ida y vuelta, porque Josh me había pedido que le ayudara a colgar luces en el garaje para los niños. Solo necesito una escalera, y tus manos de soldado bromeó por teléfono 3 noches atrás. Jamás había faltado a una Navidad con mi hijo desde la Guerra del Golfo. Ni cuando estuve destinado en Alemania, ni cuando murió su madre, ni siquiera cuando me rompí la cadera izquierda en un accidente de entrenamiento y necesitaba un bastón para llegar al porche. Pero esa mañana de pie frente a sus setos perfectamente recortados y los muñecos inflables navideños, ni siquiera me ofreció un café. Voy a decirlo claro, papá. Empezó Josh incómodo, balanceándose en el umbral con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, como si quisiera escapar de aquella conversación. Este año no se te espera en Navidad. No se te espera. Esa palabra resonó mucho más fuerte de lo que debería. No fue un «no estás invitado». Ni siquiera un «por favor, entiéndelo». Sonó como una nota administrativa, un memorando logístico, como si yo fuese un contratista jubilado, cuya presencia ya no hacía falta. Miré más allá de él. Su mujer Aaron se movía por la cocina detrás sin levantar la vista. El asado en el horno, los dibujos de los niños pegados en la nevera, las botas de mi nieto junto a la chimenea, las mismas botas que yo había encargado en una tienda de equipamiento táctico porque me dijo que quería ser como su abuelo. Mantuve la voz firme. ¿He dicho algo?, pregunté. Josh suspiró. No se trata de ti, papá. Los padres de Aaron vienen este año desde Portland, y ellos tienen sus tradiciones. ¿Tradiciones? Asentí despacio. Ya veo. Mira, quizá podamos hacer algo el día después. Un brunch, o lo que sea. ¿Un brunch? No había conducido sobre hielo negro ni cargado esa maldita escalera para acabar en un brunch. Pero sonreí igualmente como lo hace un soldado cuando está frente a un superior, sabe que está en desventaja pero no derrotado. «Entendido», respondí dándome la vuelta. Para cuando tomé la salida hacia la autopista, el vaho en el parabrisas ya se había disipado, pero algo más frío se había instalado bajo mis costillas. Conduje en silencio salvo por el murmullo del calefactor y el eco de la voz de mi hijo recordándome que no encajaba en el programa de ese año. Había firmado como aval de la hipoteca de esa casa 4 años atrás. Él y Aaron apenas podían pagar el alquiler de un piso de 2 habitaciones cuando me llamó con la voz quebrada. «Papá, tengo la oportunidad de un préstamo con respaldo militar, pero mi crédito sigue destrozado por las facturas del hospital. ¿Puedes ayudarme?» No dudé. No hice preguntas. Les conseguí un interés del 3,5%. Adelanté $30,000 de mi pensión militar para la entrada. Y desde entonces, yo mismo había estado cubriendo $1,875 al mes, descontados automáticamente de mi cuenta, como un reloj. Mis beneficios militares entraban cada mes. Su casa salía de ahí porque eso es lo que hacen los padres, construir algo sobre lo que sus hijos puedan sostenerse. Pero ellos habían construido lo justo para olvidar quién puso los cimientos. De regreso aparqué en mi modesta vivienda de 2 habitaciones al borde de Wasilla. La pintura se estaba descascarillando. El tejado pedía a gritos un remiendo. No había cambiado la moqueta desde 2003. Dentro colgué la chaqueta y me senté en la mesa de la cocina. En la esquina aún estaba mi viejo Macuto del ejército sin deshacer desde el fin de semana de Acción de Gracias. Miré la foto en la nevera. Josh, con su birrete de graduación, sonriendo de oreja a oreja. María, su madre, sujetaba el diploma como si fuese oro puro. Yo a su lado todavía de uniforme. En esa imagen parecíamos una familia de verdad. Abrí la carpeta. Papeles que no había tocado en meses, escrituras de la hipoteca, extractos de transferencias, contratos de préstamo. Cosas que nadie quiere mirar salvo cuando algo se rompe. Y algo se había roto. A las 11:42 llamé al banco.
me contestó una mujer con ese tono cálido y entrenado. Señor Carile, ¿en qué podemos ayudarle hoy? Necesito cancelar un pago domiciliado. Por supuesto. ¿Podría darme el número de cuenta? Lo recité sin titubeos. El ejército me enseñó que los números son cuestión de vida o muerte. Pago recurrente de hipoteca con Wells Fargo, $1.875 al mes. ¿Correcto? Ese mismo. ¿Desea que lo pausemos o que lo cancelemos por completo? Miré por la ventana. La nieve empezaba a caer, lenta, metódica, como si alguien sacudiera una manta sobre el valle. Cancelado. Con efecto inmediato. Un silencio breve en la línea. Entendido. El trámite ha sido procesado. ¿Podemos ayudarle en algo más? Negué con la cabeza. No, señora. Eso es todo. Colgué y me quedé inmóvil escuchando el zumbido tranquilo del frigorífico. Por primera vez en 4 años mi presupuesto mensual volvería a cuadrar. Por primera vez desde que María falleció, quizá podría arreglar el calentador de agua, comprar neumáticos nuevos, llenar el depósito de propano sin sentir la soga de la preocupación. Por primera vez sentí que había dejado de desangrarme. No era venganza, aún no. Era algo más limpio, como la primera bocanada profunda después de volver de una misión. No me esperaban en Navidad, de acuerdo. Pero deberían haberlo sabido. No se excluye a un hombre que levantó tu casa y se espera que las paredes sigan en pie para siempre. Aquella noche no cené, no porque estuviera triste ni castigándome. Simplemente no tenía ganas de masticar. En su lugar serví una taza de café negro, la dejé enfriar sobre la mesa y me quedé mirando la carpeta Manila que no había abierto en más de un año. Dentro, en perfecto orden militar, había 5 años de documentos, extractos bancarios, transferencias de la hipoteca, la escritura firmada en conjunto. Todo lo que Josh y Aaron ya no mencionaban. Todo lo que yo nunca sacaba a relucir porque los padres no llevan la cuenta. No hasta que los obligan. Saqué un bloc amarillo y empecé a apuntar fechas: 17 de marzo, transferencia para la entrada. 3 de abril, primer pago automático. 10 de julio, reparación del tejado tras una granizada pagada en su totalidad. Octubre, $600 para su factura de calefacción cuando se les rompió la caldera. Diciembre, la primera Navidad después de que María muriera. La vez que Aaron lloró, porque no podían permitirse un árbol. Conduje en medio de una tormenta de nieve para llevarles uno desde mi salón. Nunca olvidaremos esto, papá, me dijo Aaron. Lo había olvidado. A las 6:15 de la mañana siguiente me desperté como lo había hecho durante 30 años. Sin despertador, sin vacilaciones. El ejército te entrena para empezar el día antes de que el mundo respire. Me puse la franela, herví agua para el café y abrí la puerta trasera. La nieve cubría los escalones con un par de centímetros caídos durante la noche. Nieve ligera, silenciosa, de la que borra las huellas y hace que todo parezca nuevo. Pero yo no había olvidado dónde había estado el día anterior, frente a la casa que ayudé a comprar, escuchando con cortesía corporativa que mi presencia resultaba incómoda. El café terminó de hacerse, pero no lo bebí. En vez de eso saqué el móvil y abrí los mensajes. Allí estaba. Un mensaje de Aaron enviado a las 9:43 de la noche anterior. Josh dice: has cancelado la transferencia de la hipoteca. Supongo que es algo temporal. ¿Podemos hablar? Nada de hola, papá. Ninguna disculpa. Ni siquiera mi nombre. Solo un asunto: transferencia. Como si fuera un error en el sistema. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de escribir. Aquel mismo mediodía Josh llamó. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Papá, Aaron me contó lo que hiciste. Esperé. Has cancelado los pagos de la casa. Seguí esperando. Yo... exhaló. Pensé que tal vez había sido un error o una advertencia. No, Josh. Ha sido una corrección. Se quedó en silencio. He estado pagando tu hipoteca, tu caldera, tus muebles y los uniformes de colegio privado de tus hijos durante 4 años. Tú me dijiste que no se me esperaba en Navidad. Está bien. Pero a partir de ahora, tampoco se espera que yo subvencione tu vida. Papá, sabes que estamos en un aprieto. Lleváis en un aprieto más de una década. Eso no es justo. No, Josh. Lo que no es justo es quitarle dinero a un hombre al que ya no quieres en tu mesa. El silencio que siguió fue denso. Podía escuchar la vergüenza filtrarse por la línea, o tal vez solo era rencor. No quiero que esto se convierta en una pelea, dijo al fin. Esto no es una pelea, respondí. Una pelea requiere que estemos en el mismo campo de batalla. Ahora mismo tú estás en una casa que yo pagué.
Yo estoy sentado en una cocina helada comiendo en platos agrietados. Los padres de Aaron simplemente tienen expectativas más altas, eso es todo. Son gente refinada. Otra vez esa palabra refinada. Como si yo acabara de salir de la selva y hubiera dejado huellas de nieve en su galería de arte. Colgué sin despedirme. Esa misma noche entré en mi garaje y destapé un viejo arcón que no abría en años. El mismo que llevé por Kuwait, Bosnia y Fort Bragg. Dentro estaba mi viejo uniforme, un par de chapas de identificación y una libreta verde golpeada por el tiempo que había llevado en las misiones. La hojeé mitad en clave, mitad en recuerdos. Qué empacar, qué vigilar, cómo seguir los movimientos de un enemigo que sonríe mientras se acerca. Había sido soldado durante 22 años, y durante los últimos 10 años había intentado olvidar esa parte de mí. Cambié los planes de batalla por felicitaciones de cumpleaños, las botas de combate por zapatillas de estar en casa. Pero lo de ayer me recordó algo: un buen soldado no solo lucha, estudia, se prepara. Y cuando llega el momento, se mueve con precisión. Cerré el arcón. Mañana empezaría a documentarlo todo. Para el viernes ya tenía 3 carpetas abiertas sobre la mesa. Carpeta 1, pruebas financieras. Recibos, retiradas mensuales, reparaciones, copias de cheques y pedidos de Amazon que enviaban a mi dirección porque su tarjeta había sido rechazada. Tenía casi $94.000 en pruebas impresas de la vida que yo había financiado. Carpeta 2, capturas de pantalla. Publicaciones de Facebook agradecidos de ser anfitriones este año. Nuestro hogar se siente mágico en Navidad. Fotos de Instagram, Aaron enseñando copas de vino sobre la isla de la cocina, que yo había instalado. Texto Nochebuena en casa Jenkins. Vida bendecida. Carpeta 3, notas de voz. Empecé a grabarme de noche. Pequeños recuerdos, fechas como un registro sonoro de todas las formas en que me habían borrado. Aún no sabía cómo iba a usarlo, pero tenía claro esto: si querían eliminarme de su historia, tendrían que luchar más duro. El domingo por la tarde, Aaron llamó. No un mensaje, una llamada de verdad. Estuve a punto de no contestar. Denise, empezó con una voz brillante y frágil como cristal bajo presión. Mira, creo que ha habido un malentendido. Ah, sí. Creo que las emociones se desbordaron y... reaccionaste de más. Esa palabra. Reaccionaste de más. Me apoyé contra la encimera de la cocina. Aaron, ¿qué parte de esto te resulta confusa? Bueno, titubeó. Estás castigando a Josh, a los niños, y a ti mismo. Estoy corrigiendo un desequilibrio, respondí. Pero los niños te adoran. Esto no tiene por qué cambiarlo todo, ¿verdad? Un segundo de silencio. Y después la estocada. Estás actuando de forma inestable, Denise. Ahí estaba. Como ya no podían controlar el dinero, atacarían al hombre. Déjame ser muy claro, dije con una voz que incluso a mí me sonó extraña. He terminado de financiar a gente que me trata como una carga. Eso no es de lo que se trata. No. Entonces, ¿de qué se trata? No respondió. Diles a tus padres que no iré a recogerlos al aeropuerto este año. Ni ningún otro. Colgué. Esa noche, por primera vez en 5 años, abrí la buena botella de whisky escocés que había estado guardando desde el funeral de María. Servidos dedos brindé frente a su foto en la repisa y susurré: he vuelto a la misión. El martes por la mañana se habían quitado los guantes. Desperté con 6 llamadas perdidas y un buzón lleno, una de ellas de un número desconocido. Una voz femenina cortante y educada. Señor Carile, mi nombre es Dana Withers. Soy periodista en el Anchorage Sentinel. Me gustaría hablar con usted sobre un reportaje que estamos preparando acerca del aislamiento y el abandono de mayores en las fiestas navideñas. Su nombre ha sido mencionado. Le ruego me devuelva la llamada. ¿Mencionado por quién? No necesitaba preguntar. Estaban subiendo la apuesta y lo hacían con torpeza. La devolví la llamada. No porque quisiera aclarar nada, sino porque un soldado no ignora la inteligencia. La recoge, evalúa el terreno y actúa en consecuencia. Dana sonaba más joven de lo que había imaginado. 30 y tantos quizá. Precisa, calculada. Gracias por devolverme la llamada, señor Carile. Solo Denise. Denise, quiero ser respetuosa con su tiempo. He recibido una propuesta de alguien de su familia política. Una mujer llamada Catherine Jenkins, la madre de Aaron. Por supuesto me explicó que le preocupaba que yo pudiera estar sufriendo un deterioro cognitivo, que quizá las decisiones recientes sobre el apoyo a la familia y los asuntos de la propiedad se hubieran tomado bajo estrés o presión emocional. Me mostró una copia de la transferencia de hipoteca cancelada
Y un par de correos electrónicos. Correos electrónicos. Apreté la mandíbula. ¿Esto es un reportaje de perfil o una emboscada pausa? Para ser sincera, empezó como lo segundo. Pero he investigado un poco y tengo algunas preguntas. La dejé hacerlas. Y respondí con sencillez: 30 años de servicio sin deudas, sin antecedentes penales. Y sí había cancelado las transferencias de hipoteca que yo mismo había cubierto de forma voluntaria durante casi 5 años. Ella guardó silencio unos segundos. Finalmente dijo: ¿estaría dispuesto a facilitar documentación que respalde esa línea temporal? Sonreí por primera vez en días. Ya tengo una carpeta preparada. Nos vimos esa misma tarde. Lugar neutral, una cafetería en el centro. Me puse mi franela planchada vaqueros y un buen afeitado. No para impresionar, sino para mostrar exactamente lo que era cuerdo, con la mirada clara, y peligroso si me provocaban. Ella pasó las hojas despacio, escaneando con los ojos las marcas de rotulador, los extractos bancarios impresos, las fotos de su casa que había tomado desde la acera esa misma mañana. ¿Usted firmó como aval de la casa?, preguntó levantando la vista. Sí, y aún así le dijeron que no viniera en Navidad. No me dijeron que no viniera, corregí. Me dijeron que no se me esperaba. Ella hizo una mueca. Eso es peor. El jueves salió la historia. No en portada todavía, pero sí en la página 7 de la sección de estilo de vida del Sentinel, con el titular: El contribuyente olvidado, la silenciosa Navidad de un veterano. No era un ataque. Era factual, casi reverente. La foto me mostraba de perfil sentado en la mesa de mi cocina con una taza de café en la mano. Le había pedido que no usara ninguna en la que apareciera la foto de María en el marco, y ella lo respetó. El artículo no nombraba ni a Aaron ni a Josh, pero cualquiera en Anchorage con una cuenta de Facebook podía unir las piezas. Al mediodía, la sección de comentarios ya estaba ardiendo. Dios bendiga a este hombre. Mi padre pasó por lo mismo. Aaron Jenkins, todavía presumiendo de su humilde Navidad, mientras vive en una casa financiada por su suegro. Vaya tela. Esta generación necesita aprender lo que significa el respeto. A las 4:12 de la tarde Josh llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Después a Aaron. Luego Catherine. Luego otro número oculto. Al final contesté: Denise, soy Cody Jenkins, el padre de Aaron. El banquero. El que mueve los hilos. Cody, respondí con calma. ¿A qué debo el honor? Tienes que retractarte de ese artículo. Yo no lo escribí. Tú le diste la información. Yo le di la verdad. Aspiró hondo con un ruido lento y agudo. Estás avergonzando a mi familia. Entonces quizá tu familia debería esforzarse menos en dar vergüenza. Esto tendrá consecuencias. Solté una risa breve sin humor. ¿Me estás hablando a mí, un hombre que vio arder un convoy en Fallujah? ¿De verdad crees que voy a temer al chismorreo de Anchorage? Estás jugando un juego peligroso, viejo. Me recosté en la silla. No, Cody. Lo que pasa es que por fin he empezado a llevar la cuenta. Esa noche volví a pasar por delante de su casa. No para acosar ni para intimidar. Solo para mirar. Las luces estaban apagadas. El jardín, que solía estar saturado de renos hinchables y muñecos de nieve de plástico, estaba vacío. Y el cartel de "Se vende" en la entrada me confirmó que estaban acorralados. A las 10:34 de la noche entró otro correo de Josh. Asunto. Lo siento. Cuerpo. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Sé que te he fallado. Por favor, ¿podemos hablar? Te echo de menos. Los niños también. Había un archivo adjunto, una foto mía con Ben, mi nieto de apenas 3 años, con mi vieja gorra del ejército calada de lado sobre su cabecita. Debajo, con letras torcidas de niño: Te quiero, abuelo. Feliz Navidad. Me quedé mirando esa imagen mucho rato, y entonces hice algo que no hacía desde hacía años: lloré en silencio. Sin ruido, sin sollozos, solo 2 lágrimas. Una por el niño que había criado, otra por el hombre en el que se había convertido. A la mañana siguiente imprimí la foto, la enmarqué y la coloqué en la repisa junto a la de María. No llamé a Josh. Aún no. Que se quedara en el silencio que él mismo había construido. 24 de diciembre, 6:41 p.m. Anchorage estaba envuelta en ese silencio que solo llega cuando la nieve cae lenta, limpia, sobre todo lo que has levantado y todo lo que has perdido. Me quedé al otro lado de la calle, frente a su casa, motor apagado, luces bajas. Este año Aaron lo había dado todo: guirnaldas doradas siguiendo cada canalón, coronas en ambas ventanas, renos luminosos flanqueando el camino como guardias de un palacio privado. Vi siluetas moverse tras las cortinas.
invitados con abrigos elegantes, copas de vino en la mano. Risas que se filtraban apagadas a través de los cristales escarchados. Una cena de Navidad. 12 comensales. Su vida cuidadosamente decorada en plena exhibición. Y ninguno de ellos sabía quién había pagado cada centímetro de aquello. Hasta esa noche. El maletín en el asiento del copiloto contenía 12 paquetes idénticos, cada uno ordenado con precisión, extractos bancarios, impresos fotos de las reformas pagadas a mi nombre, una copia del artículo del Sentinel, con mis anotaciones en rojo, capturas de publicaciones en redes, incluida la de Aaron de apenas 2 días antes. Agradecida esta Navidad. Todo lo que tenemos lo hemos conseguido juntos. Una mentira tan pulida que brillaba. Salí de la camioneta, ajusté el cuello de mi chaquetón azul marino y caminé hacia la casa que había financiado, pero en la que jamás me habían dado la bienvenida. Dejaron la puerta sin cerrar. Por supuesto que lo hicieron. En los barrios seguros nadie espera una intrusión, y menos del hombre que los construyó. Entré. Lo primero que me golpeó fue el calor, aires de calefacción, canela, azúcar, vino. Después el silencio. Ese instante exacto en el que una sala llena de gente percibe que algo ha cambiado. 12 rostros se giraron. Algunos curiosos, otros confundidos. Unos pocos como Aaron y Josh se quedaron totalmente pálidos. Denise. La voz de Aaron era aguda, casi chillona. «¿Qué haces aquí?» Josh se levantó de la mesa aún con la servilleta en el regazo. «Papá». Levanté una mano. No para callarlos, sino para que entendieran que no había venido a sembrar caos. Había venido a traer claridad. «No me quedaré mucho», dije. Pero como no se me esperaba para cenar, pensé que al menos podía dejar algunos regalos. Rodeé la mesa despacio, colocando un sobre frente a cada invitado. La madre de Aaron fue la primera en coger el suyo, con los dedos temblorosos. Catherine Jenkins, presidenta del club de jardinería local, campeona de la etiqueta y el control. Leyó la primera línea del extracto y parpadeó como si la hubieran abofeteado. Aaron soltó un ruido seco, un jadeo entrecortado. «Has venido a humillarnos». No respondí en voz baja. «He venido a corregir el registro». Uno de los hombres de la mesa, cincuentón, chaqueta pesada, gemelos dorados, carraspeó. «Estos documentos dicen que usted pagó la hipoteca de esta casa cada mes durante 4 años». Asentí. Más la entrada, las reformas, los electrodomésticos de la cocina, las encimeras de granito sobre las que están comiendo. Todo con mi visa. Otro invitado intervino. «Espere, ¿usted es el del artículo?» Me giré hacia él. «Sí, señor. Soy yo». El silencio se alargó. Largo, incómodo. Catherine fue la primera en romperse. «Esto es totalmente inapropiado. Estás interrumpiendo una reunión familiar». Sonreí apenas. «Qué curioso, teniendo en cuenta que me dijeron que ya no era familia». Aaron se levantó ahora nerviosa. «Nosotros no te pedimos nada de eso. Tú lo ofreciste. Querías ayudar». «Correcto», respondí. «Lo ofrecí porque creía que la familia se cuida entre sí. Pagué mes tras mes, porque confiaba en que algún día volvería a tener un lugar en esta mesa». No subí la voz, pero el peso de mis palabras inclinó el aire en la sala. Estaba equivocado. Al fondo alguien susurró: «Jesucristo». Josh parecía desear que la tierra lo tragara. Me giré hacia él. «No estoy enfadado contigo», le dije. «Estoy decepcionado. Eres mi hijo. Tenías un padre que te habría dado todo y lo hizo. Y lo cambiaste por velas y manteles blancos, rodeado de gente que nunca movió un dedo por ti». Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Aaron temblaba ya. «Estás arruinando nuestra reputación». No la interrumpí. «Vosotros la arruinasteis cuando mentisteis a cada persona en esta mesa, cuando les dejasteis creer que esta casa, este estilo de vida, esta representación, era vuestra». Una mujer más joven al final de la mesa, morena, de voz suave, habló al fin. «Pensaba que eras un comandante retirado del ejército», dijo dirigiéndose a Josh. «Nunca mencionaste que tu padre había pagado todo esto». Los hombros de Josh se desplomaron. «Porque le da vergüenza», dije sencillamente. «Vergüenza de que el hombre al que echó fuera fuese también el mismo que mantenía encendidas las luces». Catherine se levantó entonces, el rostro duro como el granito. «Denise, si no te vas me veré obligada a llamar a...» «¿A quién?» «A la policía». «A la prensa», la interrumpí. «El Sentinel ya publicó la historia, Catherine, y la semana que viene publicará la continuación, con nombres». Su boca se cerró de golpe. Al otro lado de la mesa vi algo que no esperaba. Un invitado, quizá un vecino, cerró su sobre con calma
Me miró directamente y dijo: «Gracias por su servicio, señor. Con eso basta». Di un paso atrás, recogí mi maletín vacío y me dirigí hacia la puerta principal. «No volveré a veros», dije por encima del hombro, «pero espero que algún día os veáis a vosotros mismos». Lo último que escuché antes de que la puerta se cerrara fue a Aaron rompiendo a llorar. Lo penúltimo, la voz de un hombre cerca de la ventana murmurando: «Van a perderlo todo». Regresé a mi camioneta lento, firme. No me sentía triunfante, no me sentía cruel, me sentía acabado. No con mi hijo ni con mi pasado, sino con el papel que me habían asignado el benefactor invisible, el cajero automático silencioso. Me había quitado la máscara. Ahora ellos tendrían que mirarse al espejo. Aquella noche encendí fuego en la vieja estufa y serví otro vaso del buen whisky. Me senté junto a la ventana viendo cómo la nieve volvía a caer. Pacífica, silenciosa, merecida. Pasaron 3 días. Ni una sola llamada contestada, ni un solo mensaje devuelto. El silencio no era rencor, era disciplina. La misma quietud que aprendí años atrás, la que llega después de un disparo limpio cuando esperas a que el polvo se asiente y la verdad resuene entre lo que queda. La tercera mañana encontré un sobre certificado encajado en mi buzón sujeto a la puerta con una goma elástica. Aviso de impago. Cantidad vencida, $11,250. Prestamista, Wells Fargo División Hipotecaria. Acción requerida en un plazo de 14 días para evitar un proceso de ejecución. Lo leí despacio 2 veces. Y una tercera, para asegurarme de que no había malinterpretado los números. 3 meses de hipoteca sin pagar. Los mismos pagos que yo había cubierto antes automáticamente sin agradecimiento y sin recordatorios. Ahora estaban atrasados, y nadie iba a venir a rescatarlos. Dejé el sobre en la encimera. No lo abrí más. No me regodeé. Simplemente me serví otra taza de café. Me senté junto a la ventana y escuché el chasquido del calefactor encendiéndose. El aire de mi casa, aunque viejo y lleno de corrientes, se sentía más ligero, más cálido, como si por fin volviera a pertenecerme. A las 6:08 de esa tarde escuché los golpes. No un golpecito, no un anuncio educado. Unos golpes de alguien que no sabía si tenía derecho a estar en ese porche. Abrí la puerta. Josh estaba allí. Las mejillas agrietadas por el frío, ojeras profundas, parecía 10 años mayor de lo que se veía en Navidad. Papá dijo. Me hice a un lado sin decir nada. Entró mirando alrededor como quien entra en una iglesia después de muchos años, fijándose en la puerta del armario reparada en las tablas del suelo, recién aceitadas en el silencio. Este lugar se ve bien, comentó. Es lo que pasa cuando dejas de entregar tu sueldo a gente que no te respeta. Se encogió un poco. Nos sentamos en silencio. No el incómodo, sino el verdadero. El que pesa. Vi la carta, dijo al fin. Es grave. Asentí. Nos hemos atrasado. No me di cuenta de cuánto. Alcé una ceja. Él mismo se corrigió. Quiero decir, sí me di cuenta. Solo que no quería verlo. Lo dejé hablar. Ahora es ejecución hipotecaria. Aaron está hecha un desastre. Sus padres se fueron antes de tiempo. Catherine ni siquiera le habla. Mujer inteligente, murmuré. Papá, sé que estás enfadado. Sé que sientes... No siento nada, lo interrumpí. Ya no. Eso le golpeó más fuerte que si le hubiera gritado. Josh metió la mano en su chaqueta y sacó una hoja doblada. He hecho algo, dijo. Lo sumé todo. Tomé el papel. Su letra era desordenada, pero las cuentas estaban claras. $226,875. Entrada, hipoteca, reparaciones, facturas, material escolar, navidades. ¿Has llevado la cuenta de todo esto?, pregunté. Negó con la cabeza. No. Pero recordé dónde buscar. Tus viejos correos, los ingresos bancarios. Lo fui armando. Dejé el papel sobre la mesa. Te faltan algunos. Asintió. Lo imaginé. Pero es suficiente para verlo. Me miró, luego apartó la vista. Te elegí a ellos antes que a ti. Y ahora se han ido. O se han vuelto en nuestra contra. Y yo estoy aquí preguntándome cómo permití que llegara tan lejos. Guardé silencio. Aaron no para de decir, necesitas sacarnos de esto. Es tu familia. Es tu deber. Y por fin le contesté, no. Eso me llamó la atención. Le dije que el hombre que pagó nuestras cuentas durante 5 años, sin quejarse, no nos debía nada. Que tal vez éramos nosotros los que le debíamos todo. Me recosté en la silla. ¿Y qué dijo ella?
Lloró, contestó. Luego hizo la maleta. Otro silencio. Pero distinto. No había venido por dinero. Había venido por otra cosa. Papá dijo en voz baja: ¿Crees que algún día volveremos a estar bien? Respiré hondo. Caminé hasta la repisa, tomé la foto de María y después la de Ben con mi gorra del ejército sobre la cabeza. No vamos a volver atrás, dije, pero quizá podamos avanzar. Él levantó la mirada. Si quieres una relación, continué, tendrás que construirla. Ladrillo a ladrillo. No con dinero. Con respeto, con presencia, con verdad. Él asintió, los ojos húmedos. ¿Y la hipoteca? Preguntó en voz baja. No es mi problema, respondí. Pero quizá ahora por fin descubras cómo resolverlo tú mismo. Cuando se fue me quedé en el porche viéndolo caminar hasta su coche. Sin abrazos, sin despedidas falsas. Pero a medio camino del sendero se giró y dijo: Papá estaba orgulloso de ti, de la forma en que te defendiste. No dije nada. Solo asentí. Eso fue suficiente. Dentro apagué la luz del porche, me senté junto al fuego, y por primera vez en años me permití creer que aquello no era venganza. Era un rescate de una vida en la que había cambiado mi valor por silencio, y de un hijo que al fin empezaba a aprender lo que significa tener un padre. La llamada llegó poco antes de las 10 de la noche. La dejé sonar 4 veces, no por duda sino por intención. Que esperara, que se lo preguntara. Luego contesté: Denise. Su voz sonaba agitada, forzada, como si hubiera ensayado la sinceridad frente a un espejo. No sabía a quién más llamar. No dije nada. Ni siquiera sé por dónde empezar. Seguí en silencio. Al final fue ella quien llenó el vacío. La casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Josh dice que no vas a ayudar, que ya has terminado. Nada. Creo que necesitamos sentarnos a hablar de esto. Por los niños. Por los niños. La frase colgaba como un accesorio, algo de lo que aferrarse cuando todo lo demás se derrumba. Respiré hondo. Tranquila, serena. Aaron, dije. No hay nada de lo que hablar. Se apresuró a contestar. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Estás siendo dramático. Dijiste que mi comida era demasiado picante, que mi conversación era demasiado simple, que no estaba a la altura para sentarme en tu mesa de Navidad. Eso fue un malentendido. No, Aaron, repliqué. Eso fue claridad. Tu claridad titubeó un instante, luego cambió el tono. De acuerdo. Bien. Puede que se dijeran cosas, pero eso no borra años de apoyo, de familia. Los niños te adoran. ¿Vas a tirar eso por la borda? Apreté el teléfono con más fuerza. No estoy tirando nada. Solo he terminado de cargar con lo que nunca me correspondió. Nos estás castigando. No, dije con frialdad. Estoy protegiendo lo que me queda. Un largo silencio. Y entonces llegó el giro. Su voz se volvió helada. Bueno, deberías saber que Cody y yo hemos hablado con un abogado. Cree que podríamos tener base para argumentar que los pagos de la hipoteca fueron una especie de regalo implícito o de apoyo, que estabas contribuyendo de manera voluntaria como parte legal. Casi me reí. ¿Me estás amenazando con demandarme? ¿Te estoy informando? Respondió con un tono ya ensayado. Si esto llega a un procedimiento legal, tu presencia en nuestras finanzas quizá no se vea tan distante como piensas. Me levanté de la silla de la cocina, caminé hasta el armario, abrí un cajón y saqué un sobre delgado, el que había preparado días atrás. Aaron, dije, ¿quieres el nombre de mi abogado? Silencio, porque está esperando tu llamada, y tiene copias de cada transferencia, cada recibo, cada declaración de impuestos que demuestra que la casa nunca estuvo a mi nombre, que yo nunca fui legalmente responsable. Tragó saliva. Lo escuché a través de la línea. También tiene una declaración que preparé, continué, por si esto se ponía feo. Una cronología de manipulación emocional, exclusión pública y abuso financiero. Estás faroleando. Hice una pausa y respondí con calma. Te sueno como un hombre que farolea. Más silencio. Luego su voz se suavizó. Ese mismo tono almibarado que había usado años atrás cuando pedía dinero solo esta vez. Denise, dijo, no quería que esto llegara tan lejos. Llegó tan lejos como tú lo empujaste. Suspiró. Es que tengo miedo. Podríamos perder la casa. Yo perdí a mi esposa, respondí. Lo sé. No, no lo sabes. No contestó. Bajé la voz. Fría, precisa. Tú perdiste una casa. Yo perdí dignidad. Tiempo. Años siendo tratado como si fuera el servicio contratado.
Y ahora quieres empatía. Otro silencio. Entonces, solté la línea final. Aaron, ya no estoy enfadado contigo, pero jamás volveré a confiar en ti, y nunca más pagaré tu comodidad a costa de mi propio respeto. Colgué. Volví a sentarme, las manos firmes. La guerra había terminado. No habría demandas. No más amenazas. Porque gente como Aaron lucha por las apariencias, no por la verdad. Y la verdad no se inmuta. Esa noche abrí de nuevo la vieja caja del ejército. Dentro encontré mi medalla de condecoración polvorienta pero aún brillante. La sostuve en la mano pensando no en servicio ni en sacrificio, sino en claridad. Eso era todo lo que había sido. No venganza. Claridad envuelta en consecuencias. La carta llegó un jueves por la tarde. Sin remitente. Solo mi nombre escrito en letras torpes sobre el sobre. Ese tipo de caligrafía que aún no conoce la vergüenza, que no curva ni disimula, solo dice. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Arriba, con crayón azul, un dibujo, un hombre con chaqueta verde junto a una camioneta. A su lado, un niño con los brazos abiertos. Sobre ellos 3 palabras escritas en mayúsculas irregulares: yo y abuelo. Debajo, un mensaje corto: te echo de menos. Gracias por mis botas. Me las puse para ir al cole. La gente dijo que me veía fuerte. Feliz Navidad. Ben. Me quedé con esa carta en las manos mucho tiempo. Más que con cualquier condecoración de combate, cualquier certificado de ascenso, cualquier ingreso bancario. Esto no era una súplica, ni un intento de manipular mi culpa. Era el mensaje de un niño que todavía recordaba de dónde viene la fuerza. Y me golpeó directo limpio. Aaron podía manipular. Josh podía decepcionar. Pero Ben recordaba. Y eso significaba que no todo estaba perdido. Fui a mi despacho. Encontré un sobre limpio y le respondí: querido Ben, gracias por tu carta. La recibí un jueves nevado y consiguió que toda la casa se sintiera más cálida. Aún tengo la foto de nosotros en la repisa esa, en la que llevabas mi gorra del ejército de lado y decías que ibas a ser general. Tenías toda la pinta. Cuida tus botas, límpialas cuando llueva y camina erguido con ellas. Feliz Navidad, soldado. Abuelo Denis. No le hablé de la ejecución hipotecaria, ni de las llamadas de su madre, ni del silencio que crecía entre su padre y yo, como un cañón que ninguno quería nombrar. Porque él no necesitaba eso. Solo necesitaba saber que sus raíces no se habían podrido. Que detrás de todo el ruido de los adultos todavía tenía a alguien firme. 3 días después llegó otro sobre. Dentro había una fotografía: Ben de pie junto a un muñeco de nieve, las botas bien abrochadas hasta arriba. Saludaba torpemente, orgulloso, como alguien que había visto el gesto y aún no había aprendido a avergonzarse de él. Detrás de él, pegado en la pared de la casa, había un cartel pintado a mano. El abuelo construyó esta casa. Me atraganté con nada, solo con aire y recuerdos. Esa noche me senté en el porche. El frío ya no mordía como antes. Algo había cambiado. La guerra había terminado. Comenzaba la limpieza. Y de entre los escombros se levantaba una nueva señal. No de represalia, sino de reconexión. No a través de Josh. No a través de Aaron. Sino a través de Ben. Decidí entonces que cada Navidad de ahí en adelante él recibiría algo directamente de mí. No pasado por sus padres, no entregado en silencio, sino dado en mano con historia incluida. Porque merecía saber de dónde venía. No solo en la sangre, sino en la columna vertebral. Saqué una vieja caja de munición que había guardado desde Alemania. Vacía, limpia, sólida. La llené con objetos: mi brújula de campaña. Una carta que María escribió a Josh antes de su primer día de colegio. Una foto plastificada mía de 1987 en uniforme. Y el dibujo de Ben. No era un regalo. Era una cápsula del tiempo hecha de verdad. Y se la daría cuando llegara el momento. Porque los chicos como Ben, cuando crecen, merecen más que historias filtradas por el rencor. Merecen el mapa completo. Ella llegó justo después del anochecer. No llamó. No mandó un mensaje. Simplemente aparcó en mi entrada como si nada se hubiera incendiado entre nosotros. La luz del porche iluminó la escarcha de su parabrisas. Llevaba el cuello del abrigo subido contra el viento. Y por primera vez en mucho tiempo, no se veía impecable. Se veía desarmada, sin maquillaje, sin abrigo de marca, sin la nube de perfume que solía anunciarla 2 segundos antes. Solo Aaron, con las manos vacías, con la mirada vacía. Ese es el tipo más peligroso. Abrí la puerta antes de que pudiera golpear.
Se quedó de pie rígida como si hasta su postura dudara de si aquello era una disculpa o una actuación. «Denise», dijo apenas en un susurro. «¿Puedo pasar?» No respondí. Solo me hice a un lado. Entró con vacilación la primera vez que cruzaba mi umbral sin la seguridad arrogante en su andar. Y no pude evitar notar la diferencia. Recordé la primera vez que vino aquí hace 15 años, la primera Navidad que pasó con Josh. Llevaba la confianza como si fuera perfume, sonreía como quien lo ha ensayado frente al espejo, y miraba mi casa modesta como si fuera un problema que ella podía solucionar. Aquel día María le sirvió su bizcocho de canela en nuestros platos desportillados, y Aaron se rió demasiado fuerte de historias que ni siquiera le hacían gracia. María la observaba con atención. Esa noche me dijo: «En esa chica hay ambición. No del tipo peligroso, sino del silencioso. Cambiará respeto por imagen si nadie le enseña otra cosa». No la escuché. Quizá debí hacerlo. Ahora Aaron estaba en la misma cocina con la mirada desviándose hacia la misma repisa donde aún se alzaba la foto de María. Pero esta vez no comentó el papel de la pared. No enderezó un posavasos. No sonrió. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. Se quedó mirando sus manos un rato. La dejé. Por fin habló. «Quería mirarte a los ojos». «¿Para qué? Para decir que lo siento». No reaccioné. «Me equivoqué contigo», prosiguió. «Me equivoqué en muchas cosas». Seguí en silencio. Insistió. Dejé que el orgullo y las apariencias se interpusieran en la decencia. Creí que el control era lo mismo que el respeto. Y confundí silencio con acuerdo. Esa me alcanzó. Le di un leve asentimiento. «Progreso, quizá». Se movió en la silla. «Vine pensando que tal vez tú también quisieras decir algo». «Ya lo hice», respondí. «En tu cena de Navidad». Eso no fue una conversación. No admití. Fue un ajuste de cuentas. La sala quedó inmóvil. Ella se quedó allí dejando que calara. «Bien». Entonces preguntó: «¿Me odias?» La miré a los ojos. «No. Pero no confío en ti. Y no eres bienvenida». La mandíbula se le tensó. El control se le escapó un segundo, pero lo recuperó. «Me lo merezco», dijo. «Tú mereces verdad», respondí. «Y la verdad es que no puedes aparecer después del daño y pedir redención sin reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo». Su garganta se movió. «Lo sé», murmuró, pero no se fue. Aún no. En lugar de eso, bajó la vista hacia la mesa, como si hubiera algo debajo que no acababa de decidirse a mostrar. Esperaba que tal vez pudiéramos hablar de Ben. Ese era su ángulo. Lo vi claro. No era una visita. Era un giro. No había venido por mí. Había venido a proteger lo que le quedaba de acceso a través de la única pieza inocente de todo este desastre. Mantuve el rostro inmóvil. «Ben es bienvenido aquí cuando quiera. Quiero decir, quizá tú y yo podríamos coordinarnos, mantener cierta coherencia para él. ¿Quieres decir que quieres opinar sobre cómo ejerzo de abuelo?» Sus labios se apretaron. «Solo pienso que es importante que él entienda la unidad». «¿Unidad?», repliqué. «Te pasaste 5 años borrándome del retrato familiar. ¿Y ahora quieres que pinte dentro de tus líneas?» Su rostro se encendió. «No hace falta que seas cruel». «No lo soy», contesté con calma. Cruel habría sido callar. Esto es solo claridad. Un largo silencio. Entonces se levantó. «Me mudo de nuevo a Portland», dijo. «Necesito tiempo recomenzar». No pregunté para quién era ese reinicio, si para ella misma o para la imagen que trataba de salvar. Avanzó hacia la puerta y con una mano en el pomo se giró. «Algún día verás que estaba haciendo lo mejor que podía». La miré, la medí. «No para herir, solo para sopesar. Espero que eso te consuele». Asintió una vez, como si esa respuesta hubiera cerrado algo dentro de ella. Luego se marchó, sin portazo, sin perfume flotando. Solo ausencia. La clase honesta. No me moví durante unos minutos. Entonces caminé hasta la repisa, enderecé la foto de María y pasé el pulgar por el borde del marco. «Lo resolví», le susurré. «Tú lo habrías hecho con más calma, lo sé, pero lo resolví». Me serví una taza de café, me senté junto a la ventana y recordé algo que María me dijo hace años, cuando Josh era adolescente y Aaron apenas era una sonrisa en una foto. Hay personas que entran en tu vida trayendo regalos, y hay otras que entran con planos. Planos de lo que quieren construir usando tus cimientos. En aquel momento no lo entendí. Ahora sí. Aaron nunca vino para unirse a la familia. Vino para curarla a su manera, diseñarla como si fuera una vitrina.
y cuando las piezas no encajaban en su modelo, intentaba limarlas, apartar discretamente las que no brillaban. Yo nunca iba a encajar en su diseño, así que me excluyó hasta que el modelo se resquebrajó. Entonces recordó quién había vertido el hormigón bajo todo aquello. La verdad es que esto no fue un cierre, fue una extracción, una extirpación quirúrgica de un lazo falso, sin puntos de sutura, solo aire y honestidad. Y una casa que por fin dejó de resonar con la pregunta ¿qué hice mal? Limpié la mesa, fregué las tazas, y me quedé de pie en la cocina que María había amado, la misma cocina que Aaron había criticado. «Estos azulejos están un poco pasados», dijo en su primera visita. «Seguro que podrías pedir un préstamo para cambiarlos». Esos mismos azulejos ahora atrapaban la luz del fuego de la estufa como memoria pulida. Les sonreí. Puede que nunca impresionaran a Aaron, pero jamás me habían traicionado. A las 9:03 de la mañana entré en el despacho de abogados, sin cita, sin ceremonia, solo con una carpeta en una mano y un termo de café en la otra. Susan Baxter había sido mi abogada durante 15 años. Fue ella quien se encargó de nuestros testamentos cuando a María le dieron el primer diagnóstico. Es de esas mujeres que no pierden tiempo en charlas triviales, a menos que tengan consecuencias legales. Denise Carey le dijo al verme entrar: «O alguien te ha demandado, o por fin vas a actualizar tu fideicomiso vital». Le di un asentimiento y dejé la carpeta sobre su escritorio. Ambas cosas. La abrió. Dentro estaban todos los documentos que había estado reuniendo durante las últimas 6 semanas, extractos hipotecarios, registros de transferencias, notas manuscritas, fotos, capturas de pantalla. Leyó en silencio con las cejas alzándose apenas. «Pensé que esto tendría que ver con tu hijo. Y lo tiene». Y la nuera esbocé una sonrisa seca. Ella ya perdió la guerra. Yo solo estoy cerrando las puertas. Nos pusimos a trabajar. En menos de una hora Susan había actualizado mi testamento para eliminar a Josh y Aaron como beneficiarios contingentes. Estableció una cuenta IRA custodiada a nombre de Ben, con una inversión pequeña pero creciente. Redactó una carta legalmente vinculante que afirmaba que todo el apoyo financiero brindado a Josh y Aaron había sido voluntario, no recurrente y sin obligación contractual. Añadió además una cláusula a mi patrimonio: cualquier intento de impugnarlo supondría la pérdida total de toda herencia. Y la casa preguntó, echando un vistazo a una foto que yo había recortado de Zillow, el anuncio de su vivienda actual ya listada tal cual. Negué con la cabeza. La perderán. Y no moveré un dedo. A las 11:20 de la mañana, justo cuando estábamos terminando, Susan giró su portátil hacia mí. «Deberías ver esto». En la pantalla había una copia de un registro público, extractos bancarios adjuntos a una cuenta custodiada recién abierta a nombre de Ben. El fideicomisario Joshua Carile. Me quedé mirando la pantalla mucho rato y luego me recliné lentamente hacia atrás. Cuando pregunté 3 días atrás, la cantidad era de $1,500. No mucho, pero limpio, legítimo. No dije nada. Susan me miró con los brazos cruzados. «¿Sabes lo que significa, verdad?» Una señal, respondí. Asintió. Pequeña pero real. No supe qué sentir. No orgullo. No perdón. Solo una pausa. Por una vez Josh no estaba reaccionando. Estaba iniciando. No para impresionarme, no para recuperarme, sino porque quizá, solo quizá, algo había logrado resquebrajar el barniz de su adultez. Esa tarde conduje hasta las afueras de la ciudad. No para verlo, solo para aparcar. Un supermercado, terreno neutral. Desde la cabina de mi camioneta observé la calle y pensé en todo lo que él no sabía. Que ya había cambiado mi testamento. Que había redirigido su herencia hacia el futuro de Ben. Que ya no era el hombre esperando ser invitado a cenar. Era el hombre construyendo un legado en silencio. Recordé una conversación con María cuando Josh tenía 12 años. Había suspendido un examen de matemáticas, mintió al respecto, y luego intentó culpar al profesor. Ella me miró desde nuestra mesa de cocina y dijo: «Algún día tu hijo aprenderá que la verdad no necesita permiso, solo necesita paciencia». Entonces no lo entendí. Ahora sí. Al ponerse el sol, volví a casa, sin llamadas, sin paradas, solo yo con la certeza de que esta guerra larga, fría y silenciosa estaba a punto de terminar. No porque ellos se rindieran, sino porque yo dejé de presentarme a una batalla que ya no era mía. Esa noche encendí un fuego, me senté con la última carta de Ben a mi lado
y hojeé la carpeta por última vez. No para añadir nada, no para usarla como arma, solo para honrar los hechos. Porque cuando tu vida ha sido reescrita por otros durante demasiado tiempo, tus hechos se convierten en tu fortaleza. Y por primera vez en años me sentí intocable. No porque hubiera ganado, sino porque al fin había dejado de necesitar hacerlo. Todavía estaba oscuro cuando desperté. No había puesto alarma, pero mi cuerpo lo sabía. 25 de diciembre. Mi primera mañana de Navidad en 29 años pasada en soledad. La estufa de leña se había apagado. El silencio se extendía espeso por la sala. Ningún nieto correteando por el piso de arriba. Ningún transistor en la cocina tarareando a Bing Crosby. Solo escarcha en las ventanas y el rumor de mi propia respiración en una casa que por fin estaba quieta. Me incorporé despacio, sin prisa. El día llegaría igual. A las 6:45 ya había encendido fuego, preparado café negro en la vieja cafetera abollada y salido al porche. Había nevado durante la noche. 3, quizá 4 pulgadas extendidas sobre el camino como una página en blanco. Sin huellas de neumáticos, sin pisadas. Pensé en María, en cómo solía poner una vela en la ventana cada mañana de Navidad, para que si alguien se perdía, susurraba, sepan que aún hay un hogar encendido para ellos. Hacía años que no encendía esa vela, pero aquella mañana lo hice. A las 8:12 un coche entró en el camino. Un sedán de alquiler que se deslizó un poco al frenar. La puerta se abrió y bajó Ben solo, con un abrigo de invierno demasiado grande y un gorro de lana que apenas le cubría las orejas. Traía algo envuelto en papel de periódico, sujeto con ambas manos como si fuera frágil sagrado. Bajé del porche cuando se acercó. Ninguna palabra al principio, solo una mirada larga, helada, entre dos generaciones que habían sido dejadas fuera, de maneras distintas. Papá me dejó en un restaurante junto a la autopista, dijo al fin. Ellos iban a la iglesia. Le dije que estaría bien. Asentí. ¿Tienes hambre siempre? Nos sentamos a la mesa. 2 platos, 2 tazas. No habló mucho mientras comía, solo engulló los huevos revueltos como si fueran la primera comida decente en una semana. Tal vez lo eran. Entonces deslizó el objeto envuelto por la mesa. Lo encontré en el armario de la abuela, dijo, detrás de las cajas de zapatos. Desplegué el papel con cuidado. Dentro había una pequeña caja de madera hecha a mano. Mis viejas chapas militares, el rosario de María, una foto amarillenta de Josh de niño en un carrito rojo, y debajo, doblada con esmero, una nota. Para el día en que recuerde quién es. Se me cortó la respiración. No llevaba destinatario, pero yo sabía a quién iba dirigida. Ben miraba la caja como si fuera la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que estaba formulando. Ella solía contarme historias sobre ti, dijo. Sobre las medallas, las misiones. Pero también sobre las navidades, las tortitas, la forma en que me llevabas en hombros como si no pesara nada. No hablé. No pude. No por un momento. Ben bajó la mirada, luego murmuró. Creo que lo recuerdo. Tenía 4 años. Nevaba y me llevaste hasta la camioneta cuando me quedé dormido en el sofá. Eras pesado, dije con la voz quebrada. Pero nunca me importó. Él levantó la vista. Y lo que dijo después lo llevaré conmigo hasta mi último día. No quiero olvidarlo. Puedo quedarme aquí un tiempo, solo hasta que empiecen las clases otra vez. Asentí. No demasiado rápido, solo lo suficiente. Por supuesto, respondí. Esta también es tu casa. Sonrió. Torcido, nervioso, pero sonrió. Sé que no es como su casa, añadí, señalando el papel pintado que se descascarillaba y las baldosas agrietadas. Ben miró alrededor y se encogió de hombros. Es mejor, dijo. Es real. Esa tarde salimos a caminar por el sendero nevado detrás de la casa. Sin regalos, sin música, solo el crujir de las botas sobre la escarcha y un niño recordando poco a poco que el amor no siempre alza la voz. Al regresar encendí de nuevo la estufa y Ben, sin que yo dijera nada, partió astillas para el fuego. Esa noche, mientras cabeceaba en el sofá junto al calor, abrí la carpeta por última vez, el rastro de papeles, el archivo de guerra, las pruebas. Luego la coloqué en la chimenea y la vi arder lenta, silenciosamente. No porque perdonara a Josh, no porque olvidara, sino porque ya no necesitaba cargar con ello. Ben se movió en sueños. Lo cubrí con una manta y mientras las llamas danzaban susurré: «Bienvenido a casa, soldado. Si alguna vez has sido excluido, subestimado o borrado, deja que esto sea un recordatorio, la justicia no siempre ruge».
A veces camina en silencio de regreso a su hogar, enciende una vela en la ventana y espera a que el alma adecuada regrese. Si te ha gustado esta historia, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro que aparece en pantalla.